Vamos a ir dando comienzo a la conferencia que nos toca dar al doctor Daniel Rolón y a mí, que soy Valeria Muli. Nosotros dos somos médicos pediatras y trabajamos en el comité de adolescencia de la SAP y por eso nos convocaron para dar esta temática que la vamos a dar desde la experiencia de ser médicos pediatras. La idea es convocarlos a ustedes también en esto de atender en el consultorio a los pacientes embarazadas, y van a ir viendo en el transcurso por qué era X. Bueno, les presento a Daniel Rolón, que es médico pediatra, especialista en adolescencia, colaborador del programa Alumnas y Madres y Padres del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, secretario del Comité de Estudios Permanentes del Adolescente, de la SAP. La doctora Valeria Muli es médica pediatra, especialista en adolescencia, certificada en ginecología infanto-juvenil, jefa de la sección de adolescencia del Hospital Italiano de Buenos Aires y asesora del Comité de Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de generalidades con respecto al embarazo. Hay muchas definiciones. Una es que el embarazo adolescente es la gesta que se produce entre los 11 y los 19 años. Esta es una definición de la OMS. Hay otros autores que consideran que un embarazo adolescente es aquel, independientemente de la edad que tenga uno o ambos gestantes, si siguen estando en el núcleo familiar de origen, si siguen dependiendo de este núcleo familiar de origen. Y lo que sí es muy importante, y vamos a ir viendo en el transcurso, es que el embarazo en la adolescencia presenta diferentes grados, diferentes significados de acuerdo al contexto social, cultural e histórico en el que se desarrolle. En general, es un evento psicosocial de alto impacto para los adolescentes que conlleva a situaciones que pueden atentar contra su salud, la del hijo, y puede constituirse en un problema de salud no solo en el presente, sino también en el futuro, con alto costo personal, educacional, familiar y social, y vamos a ir viendo el porqué de cada uno de estos aspectos. Según una encuesta del Sistema Informático Perinatal del 2010, con una N de 21.925 adolescentes, se vio que el 69%, igual que ahora en el 2015 hubo otra, de los embarazos en la adolescencia, corresponden a embarazos no planificados. Y de esas madres, el 65,5% comentó que no utilizaba ningún método anticonceptivo. Con lo cual, empezamos a vislumbrar parte del problema, que es, bueno, si no querían quedar embarazadas y tenían la información, ¿por qué no usaban el método anticonceptivo? Vamos a ir viendo por qué. En la encuesta de salud sexual y reproductiva que se hizo en el 2013, se estudiaron 81 ciudades del país, 6 capitales fueron de adolescentes en escuelas secundarias. La N fue de 6.886 alumnos y se determinó una iniciación sexual para nuestra población adolescente del 51% de los escolarizados en escuela secundaria, 62% para los varones y 44% para las mujeres. 31% comentaron haberlo iniciado antes de los 14 años, el 55% entre los 15 y los 16 años y un 14% con más de 17 años. El promedio de edad de inicio para las mujeres fue de 15,5 y para los varones de 14,9 y con quién se habían iniciado, la mayoría de las mujeres habían sido con sus parejas, sus novios, o sea, sus pares, en general, y con mayor diversidad de parejas para los varones, novias, amigas, conocidas y trabajadoras sexuales. Un 4,2% de estos adolescentes comentó que habían sufrido coerción en su primera relación sexual y esto tiene que ver con cualquier grado de fuerza para iniciarse, ¿sí? Que puede ser o verbal, o física, o psicológica, o amenazarlas. Cualquier situación donde hayan sido forzadas para iniciarse tiene que ver con la coerción. Y un 4,2% de las adolescentes en las escuelas secundarias comentó que habían sufrido esto. Lo que es muy importante es que más del 50% considera que la primera relación sexual no se puede planificar. Y acá vamos empezando a entender el escenario en el que el adolescente empieza a iniciar sus relaciones sexuales. Veamos qué pasa un poco con Latinoamérica y el Caribe. Se ve que hay una estabilidad en la fecundidad adolescente pese a un descenso global de la fecundidad global.
Con respecto a la segunda transición demográfica, que tiene que ver con el retraso en la unión de las parejas y de la edad para tener el primer hijo, esto en Latinoamérica y en el Caribe no se ve. Con respecto a la disminución de la fecundidad adolescente que da la urbanización y la escolaridad, tampoco lo vimos. Y si bien aumentó el uso de los métodos anticonceptivos, se vio que no disminuyó la tasa de fecundidad adolescente, y lo que encontraron en un trabajo que se hizo por UNICEF en el 2007 fue uno de los aspectos, la disminución de la edad de inicio de relaciones sexuales, lo cual hace que estén mucho más años expuestos a la posibilidad de embarazarse. El bajo ritmo de la expansión de los métodos anticonceptivos. Si bien nosotros contamos hoy con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y en principio hay recursos en todos los centros de salud, no siempre hay disponibilidad de un profesional o un enfermero que esté dispuesto a dar estos recursos, y si no, ellos no lo están usando como deben, lo usan mal o inadecuadamente o inoportunamente. Y acá aparece otro aspecto que es muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta, que son las variables psicosociales, que nos demuestran que tener información no alcanza para modificar una conducta. Entonces ya no somos solamente nosotros los que estamos involucrados en este desafío de bajar la tasa de fecundidad, sino que empiezan a aparecer otros actores. La tasa de fecundidad tardía en adolescentes de América Latina y el Caribe está más o menos con esta distribución. Nosotros, Argentina, estamos en un 70 por 1000. La tasa de fecundidad es la cantidad de adolescentes que se embarazan por cada 1000, que tienen recién nacidos vivos por cada 1000 adolescentes de ese grupo etario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el registro de los embarazos? Nosotros tenemos tasas de fecundidad adolescente en las menores de 14 años y tenemos tasas de fecundidad adolescente en las de 15 a 19, que, repito, es la cantidad de nacidos vivos cada 1000 adolescentes. Lo que no conocemos es la tasa de embarazos que tenemos, donde deberíamos incluir abortos espontáneos, interrupciones voluntarias y las legales del embarazo, los mortinatos, además de los recién nacidos vivos. Con lo cual, como en la mayoría de los países de Latinoamérica el aborto es ilegal, este dato nos va a faltar. O sea que si nos preocupa la tasa de fecundidad, tenemos que pensar que la tasa de embarazos en la adolescencia es mucho mayor. En el 2015 estamos con estos datos. Tuvimos 111.699 nacidos vivos de madres adolescentes, de las de 10 a 14 años, 2.787, y este es un dato que preocupa muchísimo porque en el grupo de 10 a 14 años en general hay mucha violencia y abuso sexual involucrado en este embarazo. Y el total de nacidos vivos en las adolescentes de 15 a 19 años fue de 108.912, con lo cual las madres adolescentes representaron el 14,7% del total de madres de la República Argentina, con una tasa de 32,3, una fecundidad temprana de 1,6 y una tardía de 62,6. Acá entonces tenemos, según las distintas jurisdicciones, porque nuestro país es muy desigual, con mucha inequidad, entonces tenemos provincias en las cuales hay una tasa de fecundidad adolescente muy superior a, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la media está en este 62,6. Tenemos provincias como el Chaco que están en un 50, el 32,3 es el global, y 55,3 en Chaco Misiones. Esto vamos a ver que se repite no solamente en la global, sino en la de 10 a 14 años. Pasa exactamente lo mismo, las mismas provincias son las que tienen las mayores tasas, igual que entre los 15 y los 19 años. Y este es el total. Hay 322 nacimientos de adolescentes por día en nuestro país, y en el 2009 tenemos registros de los egresos por complicaciones de aborto en adolescentes, que fueron 8.934. A este número hay que agregarle la cantidad de abortos que se hacen sin complicaciones, o sea que no tenemos ese dato. Y los abortos espontáneos, obviamente. Con lo cual, realmente este es un problema que nos involucra a todos y nos preocupa.
Un embarazo en la adolescencia, como dijimos, tenía un alto impacto en este adolescente y requiere y tiene características que son importantes tener en cuenta. Una es que solas no pueden seguir adelante con esto, con lo cual requiere muchísimo apoyo familiar y una red de sostén a largo plazo, no solamente en el momento de la decisión o en el momento del parto. Tienen mayor riesgo de salud, riesgo de salud perinatal en los hijos de las madres menores de 18 años. Ahora vamos a ver en qué contextos. Las madres menores de 15 tienen riesgo evidente y vamos a ver todos los riesgos que tienen tanto ellas como sus hijos. Y en las de 15 a 19 en general tienen riesgos, pero vamos a ver por qué. Porque es el nivel socioeconómico el que las expone a consultas más tardías, a peores condiciones en el momento del embarazo, a menores accesos a la salud. Y entonces realmente siguen siendo un embarazo con riesgos. Justamente las menores de 18 años con menor nivel socioeconómico son el grueso de las adolescentes que se embarazan y que siguen el embarazo. El resto de las adolescentes que tienen mejor nivel socioeconómico tienen la oportunidad de tomar una decisión acompañada por sus familias de interrumpir el embarazo y en general las hacen en mejores condiciones que las de peor nivel socioeconómico, con lo cual esto está muy viciado. No es que se embarazan solamente las chicas de bajo nivel, sino que se embarazan todas, lo que pasa que la decisión final es distinta. Tienen mayor obstáculo para completar la formación escolar y luego para la inserción laboral. Y esto es algo que vamos a ir viendo y que es algo de lo que podemos hacer nosotros a partir de la decisión de seguir adelante un embarazo, que es la continuidad de la educación como un blindaje para que no vuelva a ocurrir un nuevo embarazo o para que la que no se embarazó no se embarace. Tienen mayor probabilidad de ser madres solteras, muchas de ellas están en pareja en el momento del parto, pero pocas de ellas siguen en pareja en el transcurso de su maternidad, demostrando la inequidad de género en el ejercicio de los derechos reproductivos de las adolescentes, ya que requieren ellas la responsabilidad de la prevención o fueron víctimas de violencia o abuso sexual, muchas veces por adultos. Y la mayor tasa de embarazos no planificados, que en el caso de las menores de 14 años está en un 85% de un embarazo no planificado, y en el caso de las mayores de 15, ya les dije que era el 69%, por esta situación decidir interrumpir el embarazo con un riesgo de hacerlo en condiciones inseguras y bueno, con mayor posibilidad de morbo y mortalidad. Ahora vamos a ver un poco cómo son los distintos grupos de madres adolescentes desde el aspecto socioeconómico. Tenemos un grupo que son las menores de 14 años, que se denominan niñas madres, donde estamos todos de acuerdo que el embarazo no debería ocurrir, todavía están creciendo, en general están hace poco tiempo con una edad ginecológica muy corta, todavía no terminaron su talla final y hay cuestiones físicas desde la pelvis que hace que estén en mayor riesgo. Por otra parte, sabemos que estos embarazos tienen mucho que ver con violencia, con abuso, con violaciones, con lo cual desde incluso lo sociocultural sería bueno trabajar muchísimo para que estas adolescentes puedan pedir ayuda en su momento, evitar estas situaciones y trabajar como sociedad para denunciar esto. Por más que en algunas culturas puede ser una práctica, pero yo siempre me pregunto, ¿qué siente esa niña que, porque le tocó esa cultura, tuvo que sufrir un abuso sexual intrafamiliar? Hay estudios que muestran que las que finalmente pueden salir de esa cultura comentan que no les resultó nada grato ni les resultó algo que debía pasar con semejante naturalidad. Sí, los adultos de la comunidad. Después está el grupo de las jóvenes de 15 a 19 años de nivel medio, donde también se considera que ese embarazo no debería ocurrir, ya que tenían todas las posibilidades y tienen un proyecto de vida de seguir con los estudios, con lo cual la maternidad debería postergarse. Esto genera muchísimo sentimiento de culpa y de vergüenza en las adolescentes y el embarazo se transforma en un disruptor de su desarrollo en esta moratoria social que habitualmente se considera la adolescencia. Generalmente el padre es un par, son parejas de novios y son estigmatizados tanto por la familia como por sus pares, pudiendo incluso ellos dejar la escuela para evitar esta estigmatización.
Y como les dije antes, muchas de estas deciden interrumpir el embarazo haciéndolo en condiciones que no le generan las complicaciones que le generan a los sectores populares. Otro grupo es el de las jóvenes de 15 a 19 años de sectores populares, donde el embarazo es algo esperable. La mayoría de las adolescentes y las que se embarazan están en general atravesadas por algún tipo de vulnerabilidad, de las cuales tenemos esta gran lista, que son el ejercicio previo de responsabilidades de adultos al tener que cuidar a sus hermanos, y entonces se considera que ya saben, que pueden, que tienen un conocimiento que las hace factibles de ser madres a esta edad, la exclusión, el consumo de sustancias, las violencias varias entre los padres, entre pares, en la pareja, los noviazgos violentos, lo institucional, qué es lo que pasa con la escuela, qué es lo que pasa con los hospitales, con este grupo de adolescentes, el embarazo no planificado, obviamente, como en todas, la mayoría de las que se embarazan en esta etapa, el abandono de la pareja antes o después del parto. Pensamos que esto es un proyecto de vida y pensamos que la maternidad la va a mejorar en su estatus social, va a asumir un rol que no consideramos que sí le compete al varón, porque el varón no tuvo la posibilidad de cuidar a otros y entonces no está preparado, y de esa forma también lo excluimos de este proceso de paternidad. Y yo acá quiero hacer una pausa y pensar si ese proyecto de vida realmente es del adolescente. ¿Es un proyecto que ella pudo armar o es un proyecto que nosotros como sociedad adulta le estamos dando? Dejo la pregunta, ¿sí? A mí me genera ruido. Bueno, el cambio de estatus, la posibilidad de tener algo propio como estrategia de supervivencia ante estas vulnerabilidades, y en general aparece la multiparidad con espacios intergenéticos muy cortos como una característica de este proceso. Después tenemos otro grupo, que son aquellos donde pueblos originarios o rurales tienen valores culturales de las minorías con respecto al significado del embarazo, que, bueno, también tiene otro aspecto, lo que nos deja bien claro que la legitimidad social de la adolescente embarazada depende de su edad y de su estrato social. Vamos ahora a ver si realmente un embarazo en un adolescente menor de 15 años tiene más riesgos que en una mayor de 15 o en una adulta. Se sabe que tienen mayor morbimortalidad perinatal porque es mucho más frecuente la prematuridad, independientemente de lo sociodemográfico, que ya es un riesgo, que es el mismo que tienen las mayores de 15 años para que tengan prematuridad en sus hijos, sino también porque puede haber un aumento de prostaglandinas cervicales por las ITS que pueden tener, o porque la relación entre la talla y la dimensión de la pelvis no es adecuada y eso determina que la duración del embarazo sea más corta. Estos son dos autores que postulan estas otras causas de la prematuridad. Y otro punto muy importante como factor de riesgo para la mortalidad perinatal es el bajo peso al nacimiento. En general tienen por debajo del percentilo 10 para su edad gestacional, y esto está relacionado con su baja talla, con la menor ganancia de peso durante el embarazo, con haber tenido un parto prematuro, obviamente, con la anemia que tenían previa por su nivel socioeconómico, por el uso de sustancias durante el embarazo, tabaco, alcohol y otras, por el antecedente de haber tenido un parto previo, también con bajo peso, y esta sí es la principal causa de morbimortalidad neonatal. La desnutrición materna, que va a impactar en una menor ganancia de peso durante el embarazo y la posibilidad de un retardo de crecimiento uterino, especialmente en las menores de 16, con esta diferencia de ortoraidio, 12,2 para las menores de 16 versus 5,69 para las mayores. La anemia, como les dije, que es muy frecuente en estas poblaciones. La hipertensión, que puede aparecer como preeclampsia o como eclampsia, con el riesgo que esto genera tanto para el hijo como para ellas. Y las infecciones de transmisión sexual, que también pueden traer bajo peso al nacimiento, partos prematuros, lesiones físicas y neurológicas en el recién nacido y embarazos ectópicos. Y para el hijo, como ya dijimos, en las menores de 15 años pueden tener más riesgos de prematuridad y bajo peso al nacer y malformaciones del tubo neural. Con respecto a los riesgos psicosociales, está la deserción escolar. Les dije que una de las cosas que podíamos hacer nosotros al acompañar a un embarazo adolescente era estimular la continuidad escolar.
Y es una de las cosas que esperamos que se lleven de este momento que compartimos. Muchas veces las chicas cuando se embarazan ya estaban fuera del sistema educativo, pero muchas otras lo dejan por el embarazo y la maternidad. Esto las va a llevar obviamente a peor inserción en el mercado laboral y a la dificultad de superar la pobreza, que ya es difícil sin ser madre adolescente. Van a tener menor apoyo económico por parte de los padres de sus hijos. Esto es la mitad que las adultas recibe algún tipo de apoyo económico. Obviamente, un par, mucha cuota alimentaria no va a poder pasar. Y el retraso en los controles prenatales hace que realmente todos estos riesgos sean multiplicados. Acá tenemos el nivel de instrucción con la que tenían las chicas que tuvieron recién nacidos vivos. Vemos que hay sin instrucción 15.267, o sea que estaban fuera del sistema. 2.500 estaban, bueno, no especificaron. Hay hasta primaria y EGB incompleto, 3.899. En primaria y EGB completo, 14.000. Secundaria y polimodal incompleto, 28.000. Y estas estaban, ya vimos todas. Y las completas, secundaria y polimodal completa, fueron 15.000. O sea que gran parte de las madres todavía no habían completado su escolaridad. ¿Qué pasa con las adolescentes de 15 a 19 años? Acá, en principio, los riesgos son sostenidas desde la familia, con controles prenatales y con una asistencia al sistema de salud ante cualquier dificultad que una las controle de cerca. El riesgo es igual que en una adulta. Lo que ocurre es que el medio socioeconómico, la situación emocional del adolescente son las que van a hacer que sea más de riesgo este embarazo que la edad en sí misma. Acá tenemos las disfunciones de madres adolescentes con las causas. Tenemos que en el 2015 hubo 6 embarazos, estos son números de funciones maternas, un 6% que fueron por abortos, un 29% que tuvieron muertes por causas obstétricas directas, o sea, sangrados, eclampsia, preeclampsia, y un 11% que tuvo causas obstétricas indirectas que tienen que ver con enfermedades previas, HIV, anemia, etc. 36 adolescentes menores de 20 años fallecieron en el 2011 por causas vinculadas al embarazo y al parto, y una fue menor de 15 años. Lo que es impactante es que esta cantidad de muertes representó el 12% de la mortalidad materna en nuestro país. Entonces, la maternidad en la adolescencia aumenta si las necesidades básicas son insatisfechas y en las mujeres migrantes residentes. La asistencia a la escuela es menor en este grupo de mujeres y solamente un 20% de las madres adolescentes terminan la secundaria. Las posibilidades de educación mejoran si estas adolescentes permanecen en la casa de su familia, o sea, conviviendo con sus padres. Esto está descrito en un trabajo que hicieron las sociólogas Goña y Binstock en el 2017, dentro de un programa de UNICEF, que solamente trabajaron las menores de 15. Seguramente en las mayores de 15 también permanecer en la casa paterna favorezca que puedan continuar con su escolaridad. La mayoría no recibió educación sexual integral. Sabemos que la implementación de la educación sexual no es igual en todas las escuelas y para todos los años, como debería. Tienen menor cobertura de salud que las otras mujeres, que las mujeres adultas u otros adolescentes. Y en las menores de 13 años, muchas veces, como dijimos, nadie les ofreció la posibilidad de hacer una interrupción legal del embarazo, ya que por la edad, por las circunstancias donde seguramente ocurrió este embarazo y por los riesgos de salud que conllevan, estaban enmarcadas en una interrupción legal.
La mitad de las madres, entonces, con respecto al nivel educativo, ya había abandonado la escuela al momento de quedar embarazada. Como les dije, de las adolescentes que estaban estudiando al momento de quedar embarazadas, solo 4 de cada 10 pudieron continuar su escolaridad hasta el 7º mes. Y en el censo del 2010, el 95,5% de las adolescentes de 14 que no son madres asistían al colegio, mientras que el 65,8% de las adolescentes madres de menores de 14 años tenía 1 o más hijos. Por esto, además de la educación sexual integral, se armó un programa de retención escolar que tiene una ley que se implementa desde el 2008 y desde el 2011 tiene un apoyo de UNICEF que se llama Madres, Padres y Hermanos Mayores Todos en Secundaria, y lo que intenta es asegurar la posibilidad de que los adolescentes vayan con sus hijos, sean padres o madres, o con sus hermanos al colegio para poder continuar con la educación, y se les da o una sala maternal en un jardín cercano o hay un aula en la escuela que se habilita como jardín maternal. El programa les asegura una currícula adaptada para que puedan, o sea, no tienen la misma currícula que sus compañeros del mismo año y tienen un sistema de inasistencias distinto, ya que el bebé puede tener problemas de salud que requiere el cuidado de ellos. Se vio que funcionó para las madres, no tanto para los padres y para los hermanos mayores. Y lo que sí sabemos es que el sector educativo juega un rol clave en la prevención de violencia, de abuso, a partir de la educación sexual, y lo que surgió como parte de esta estrategia es la necesidad de convocar a los adolescentes o encontrar a los adolescentes que están fuera del sistema educativo para generar estrategias que les haga llegar esta educación sexual integral a aquellos que están fuera del ámbito escolar. Tanto en países en desarrollo como los desarrollados, los embarazos adolescentes son más probables en los hogares con ingresos más bajos, en adolescentes que viven en zonas rurales, en las que tienen menor educación o dejaron la escuela, y entre las que pertenecen a subpoblaciones de minorías étnicas, inmigrantes o grupos marginales. Con lo cual, la intervención que mejora la situación socioeconómica, que asegure la educación y que asegure el control prenatal desde el inicio, va a ser la que va a tener más impacto en disminuir la incidencia de partos prematuros y bajo peso y de esa forma disminuir la mortalidad perinatal. Se considera la estrategia del sistema educativo como un blindaje para evitar el embarazo, con mucho mayor implicancia en el efecto que produce en disminuir la mortalidad perinatal que cualquier otra acción desde el sector salud. Ahora le voy a dejar a mi compañero para que siga con el padre adolescente. Bueno, ¿qué pasa con el varón adolescente? En general, el varón no se visualiza como sujeto de derechos sexuales y reproductivos y no reciben educación sexual adecuada. Socialmente, culturalmente, se considera a priori que el papá está ausente o es irresponsable y su ausencia no se considera relevante para el desarrollo del hijo. Los programas reproductivos en general son abordados desde el punto de vista de la mujer, salud materno-infantil. Las investigaciones sobre sexualidad y reproducción centradas en la mujer implícitamente excluyen al varón de la reproducción o lo etiquetan como un obstaculizador del mismo. No solo no lo respetan, sino que además son un obstáculo. Y nosotros somos el sistema de salud. Al anular socialmente la paternidad, se legitima la ausencia paterna, pues se le dificulta al adolescente la posibilidad de pensar, prevenir o asumir su condición de padre. Las instituciones, por un lado, postergan, resisten o rechazan la participación paterna y por el otro sancionan en el discurso la ausencia paterna y la irresponsabilidad ante la crianza.
además de ser padres, a adolescentes los volvemos locos. Estos son los datos que tenemos con relación a la paternidad en la Argentina. Nada. Si seguimos teniendo las mismas actitudes desde el sistema de salud y de las políticas públicas, vamos a seguir teniendo nada. ¿Qué pasa con el papá adolescente? En general, cuando el embarazo no está planificado, el padre en general se plantea algunas opciones. Negarlo directamente, el deseo de interrumpir este embarazo, la aceptación de su corresponsabilidad y la participación total como padre. Esto claramente tiene influencias sobre la actitud de su pareja frente al embarazo. La pregunta sería si las mujeres tienen las mismas oportunidades. La reacción del varón influencia en más o en menos las actitudes y las decisiones de la mujer. Por otro lado, la mujer también habilita o deshabilita la paternidad del varón adolescente. Cuando hablamos de paternidad comprometida y activa, lo que podemos descubrir es que el hijo muchas veces funciona como el rescate del padre y se ven en sus conductas, con cese de conductas de riesgo, búsqueda de asistencia sanitaria y mayor uso de los servicios de salud, mayor uso de métodos anticonceptivos y prevención de HIV y ETS, disminución de la violencia física contra la mujer y entre pares, y mejor interacción con sus parejas. Fíjense los efectos de una coparentalidad compartida, los beneficios que trae. Para la mamá, la reducción del estrés asociado con el embarazo, menor necesidad de analgesia en el parto, menor agotamiento físico, psíquico y emocional. Para el papá, un vínculo emocional con el hijo, la satisfacción con su propia vida y mayor cuidado de su salud. Para los hijos, mayor autoestima, mayor tolerancia al estrés, menos problemas de conducta y mayor desarrollo cognitivo y habilidades sociales. Como todas las prácticas culturales, el embarazo adolescente está atravesado por mitos y prejuicios. Un prejuicio es un juicio de valor anticipado, basado generalmente en conceptos erróneos. La falta de conocimiento lleva a su construcción. El prejuicio se construye en cultura. Nadie nace con prejuicio. Son adquiridos a través de la crianza y de la educación, incorporándose al sistema de valores del individuo. Se suelen traducir en actitudes de discriminación hacia aquellos sobre quienes recaen. En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la sexualidad y en sus diferentes dimensiones. Nosotros en general estamos atravesados culturalmente por un modelo patriarcal. Y este modelo patriarcal se ve en nuestras prácticas sanitarias. Este modelo patriarcal en general tolera y protege a la madre en su rol reproductivo, de cuidado y de educación. Este modelo patriarcal en algún momento empezó a quebrarse y apareció, ya casi en los años 70 en Australia, lo que se llamó el varón
¿sí? El modelo del varón hegemónico, con lo cual ya no solo este modelo de hegemonía del varón veía perjudicado el lugar de la mujer, sino que perjudicaba también el lugar de otros varones. Y tal vez mi pregunta es, ¿de qué manera, dónde quedan posicionados estos varones adolescentes que se anticipan a la edad esperada para su paternidad y en general pasan a ser un grupo de varones marginados dentro del propio modelo patriarcal? ¿Es igual cómo este modelo trata al varón y a la mujer? ¿Culturalmente nos paramos igual frente al varón y a la mujer? ¿El sistema de salud responde igual frente al varón y a la mujer? Los pediatras, ¿qué hacemos con esto? Creo que en general todavía potenciamos las asimetrías. ¿Y cuáles son algunos de los mitos que atraviesa el embarazo adolescente? Los embarazos en la adolescencia nunca son planificados. En general, los embarazos en la adolescencia no son planificados ni deseados, pero no corresponde al 100% de las mujeres. Hay un grupo de mujeres que por distintos motivos sí planifican este embarazo y esta diferencia es obligación nuestra detectarla. Las adolescentes tienen información, pero no usan métodos anticonceptivos porque están en otra. Las y los adolescentes toman mucho alcohol y usan drogas, por eso las chicas se embarazan. La mayoría de las adolescentes se encuentran solas en el momento del parto. Las adolescentes embarazadas en general tienen parejas mucho mayores que ellas. Las mujeres son las responsables de la anticoncepción y deben hacerse cargo del propio embarazo. Los varones en general no acompañan a sus parejas. La educación sexual integral ha sido efectiva en escuelas y espacios de socialización y las adolescentes que se embarazan han ignorado la enseñanza recibida. Yo me pregunto si alguna de estos mitos y prejuicios son parte de nuestras creencias cotidianas cuando abrimos la puerta del consultorio. Con respecto al marco legal vigente, el derecho a la atención prioritaria de la salud de niños, niñas y adolescentes, artículo 2A de la Ley 26.529, implica que nunca se puede negar la atención en función de la edad del paciente o por concurrir sin el acompañamiento de una persona mayor de edad. ¿Cuántos organismos del sistema de salud le piden el documento, le dicen que no porque tiene 14 o le dicen que no porque no están acompañados de un adulto? Esto claramente es una oportunidad perdida. La salud es un derecho personalísimo y en el caso de niñas y adolescentes siempre deben intervenir centralmente en los procesos de prevención, atención y cuidado. De acuerdo con los principios de participación directa, autonomía progresiva, igualdad y no discriminación e interés superior del niño. El Código Civil, el actual Código Civil, el actual código vigente, el código que regula nuestra práctica sanitaria, establece criterios para este fin. A partir de los 16 años,
las adolescentes están en condiciones de tomar todas las decisiones sanitarias autónomamente. A partir de los 13 años en general, las personas tienen consolidadas sus capacidades y habilidades necesarias para tomar decisiones en aquellos aspectos del cuidado de su salud que no comprometan su vida. Antes de los 13 años de edad, es necesario que cada profesional, en cada caso particular, observe el grado de madurez y comprensión de ese niño, niña o adolescente para asegurar que las opiniones del niño sean tenidas en cuenta y garantizar su participación significativa para determinar en conjunto qué tipo de acompañamiento requiere y cuál es la mejor alternativa terapéutica o de atención en estos casos. Permítanme que me mareé. Acá estamos. Claramente, pero no sé cuál es. ¿Sí? ¿Vamos lento? Claramente no podemos negarnos a atender a ningún paciente. Nunca. No podemos negarle la entrega de un método anticonceptivo a una paciente de 13 o más años. No podemos rechazar, no podemos hacer que el alta de un recién nacido vivo, de un padre o madre de 16 años, se postergue porque no hay un adulto que firme el alta, lo firman los padres de 16 años. Ellos tienen la responsabilidad parental sobre sus hijos, no los abuelos. Las barreras más frecuentes que encontramos en el sector salud. El sector salud en general no atiende a adolescentes sin la presencia de un adulto mayor. En la entrevista suele hablar la mamá o el acompañante. Derivamos al ginecólogo ante la búsqueda de un método anticonceptivo que es siempre una consulta de urgencia. Estas prácticas suelen llegar a provocar un diagnóstico tardío del embarazo y, por lo tanto, sin control prenatal adecuado. Algunos profesionales no indagan sobre las circunstancias del embarazo, con lo cual se toma como que fue un proceso natural y consensuado cuando en gran parte de los embarazos, sobre todo en las pacientes menores, no fue así. No hay consejería sobre interrupción legal del embarazo, a pesar de que en las menores de 13 años el aborto no es punible por ser en muchas ocasiones producto de relaciones no consentidas y por el riesgo de salud de la madre. Los pediatras debemos repensar nuestras prácticas. Muchas veces somos la puerta de entrada al sistema de salud y la realidad es que esta puerta no siempre está abierta. Y cuando no está abierta en general, suele ser por miedo, por desconocimiento o por prejuicios. El abordaje del embarazo en la adolescencia requiere una mirada integral e intersectorial, tanto por salud, en tanto prevención, anticoncepción y atención de los embarazos, educación a partir de las acciones de educación sexual integral y sostenimiento de las trayectorias escolares, tanto de los varones como de las mujeres, de desarrollo social en tanto protección de derecho en los casos que sea necesario, y en el acceso a la justicia en los casos en que los embarazos sean producto de abusos sexuales o estén asociados a algún tipo de abuso de poder. ¿Qué podemos hacer desde el consultorio? No juzgar, considerar nuestros propios prejuicios
y nuestras propias limitaciones, trabajar en forma interdisciplinaria, anticipar y explicar, lo cual obviamente lleva tiempo, pero produce grandes beneficios a corto, mediano y largo plazo. Acompañar, contener, escuchar y, lo más importante, no expulsar. Estimular la participación de la pareja. Al varón hay que convocarlo. Y de la familia si puede ser. Promover la continuidad educativa y ayudar al establecimiento del vínculo madre-hijo, con el seguimiento conjunto, el otorgamiento de métodos anticonceptivos posparto y estimular la lactancia materna. El 30-40% de las adolescentes embarazadas tienen su segundo embarazo antes de los 2 años. Esto es una falla del sistema de salud. Claramente, gran parte de las adolescentes, una vez que son dadas de altas, no son ofertadas con algún método anticonceptivo. Conclusiones. La mayoría de los embarazos adolescentes son no planificados. Los resultados en salud del embarazo adolescente son comparables con la de las mujeres de más edad, excepto en las de menores de 15 años, por lo que ya explicó Valeria, cuando los cuidados prenatales y el apoyo social son adecuados, ya que son los factores sociales, la inequidad, el nivel educativo y la exclusión y su repercusión sobre la salud del adolescente, peor estado nutricional, estado de salud previo, nula o escasa asistencia perinatal, los responsables de la mayoría de los resultados negativos en el embarazo y en el parto. Debemos incorporar al padre, adolescente y la familia. Debemos estimular y asegurar la educación educativa. Un pequeño porcentaje que desea el embarazo porque supone un cambio de estatus afectivo y social. Esto en general se ve en algunos grupos étnicos o grupos culturales, pero las consecuencias son bastante similares a las de los embarazos no planificados en menores de 15 años. La comparación de experiencias entre diferentes países muestra que la prevención efectiva de las conductas sexuales en adolescentes es el resultado de acciones intersectoriales en las que los medios de comunicación, la educación, la comunidad y la atención sanitaria tienen un papel complementario. Por lo tanto, debe implicar a todos los contextos que están en contacto con este grupo etario: familia, grupo de pares, entorno escolar, medios de comunicación, entornos de ocio, profesionales de la salud, políticos y grupos religiosos, entre otros. La alta frecuencia de embarazo no planificado en la población adolescente aumenta el riesgo de exposición a un aborto inseguro, mayor abandono escolar y limitaciones en acceso al mercado laboral, condicionándose así la perspectiva de desarrollo personal, especialmente en las adolescentes de menores recursos. Las decisiones de fecundidad deberían ser el resultado de la elección y no de las limitaciones. Como adultos y profesionales de la salud, tenemos una doble obligación. Reconocerlos como semejantes y tratarlos por iguales. Esto es un derecho y para nosotros una obligación. En general, los adolescentes para nosotros son para los adultos y sobre todo para el sistema de salud un otro desconocido, indescifrable e inaccesible.
Nosotros para ellos también somos una otredad, pero estas diferencias son asimétricas. Nosotros contamos con dos herramientas maravillosas que son el poder de cuidar y con la capacidad de generar cambios. Estos cambios que no se vienen produciendo hace más de 20 años, manteniendo cifras estables, tal vez sea a que seguimos haciendo las mismas preguntas, con lo cual tenemos sistemáticamente las mismas respuestas. Como por ejemplo, ¿sí?, una tasa de fecundidad adolescente del 32.3% cada 1000, mantenida hace 20 años, o con un 14.7% de nacidos vivos en adolescentes, de madres adolescentes. Nuestro desafío tal vez sea convocar a los adolescentes para empezar a generar preguntas nuevas, donde ellos participen en la construcción de este nuevo relato y de este nuevo paradigma. Nosotros hoy estamos acá para invitarlos a participar en este desafío y si están dispuestos a acompañarnos en este nuevo proyecto. Muchas gracias.